Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy súper contento ya, por fin. Mirad chicos, mirad lo que ya me ha llegado. La saga de Secretos Revelados. Esto es una maravilla. Si tú me llegas a preguntar a mí qué es lo que más ilusión te ha hecho escribir siempre toda tu vida, es la saga de Secretos Revelados. Desde muy chiquitito he tenido una conexión muy fuerte con la Biblia, con Jesús de Nazaret, con toda la enseñanza antigua, porque entiendo que las claves del futuro están reflejadas en el pasado. Así que si nosotros somos capaces de entender el pasado, podremos tener un mejor futuro. Y mucha gente no se ha dado cuenta de todo esto, ¿no? Fijaos en esto. ¿Por qué la saga de Secretos Revelados es tan importante? ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el conocimiento normalmente? El conocimiento es poder. Eso es un dicho que explican siempre todos mis mentores. Todo el mundo que tiene grandes resultados en la vida dicen, el conocimiento es poder. Yo añado, la aplicación del conocimiento es poder. Pero, ¿de dónde viene históricamente el conocimiento? De los libros. ¿Cuál es el libro más leído de la historia? La Biblia. ¿Y cuál es el hombre que más impacto ha tenido en la historia de la humanidad? El hombre más importante de la historia. Solamente por el impacto que ha tenido. Jesús de Nazaret. Entonces, imagínate que tú pudieras adquirir el conocimiento de donde históricamente viene, que es en los libros, y pudieras leer y estudiar y entender los conocimientos del libro más vendido de la historia, el que más gente ha leído, y que por ser el que más gente ha leído, también es el que menos gente ha entendido, y pudieras aprender de la enseñanza de la única persona, el único hombre capaz de dividir la historia de la humanidad entre un antes y un después de él, Jesús de Nazaret. Imagínate los grandes avances que podrías tener en tu vida si entiendes y interpretas correctamente los principios que hay encerrados en ese libro. Pues mirad, la Biblia se compone de dos partes. Estoy muy contento y muy entusiasmado. La Biblia se compone de dos partes. Hay una parte histórica, que es la parte que todo el mundo lee. Entonces tú lees la parte histórica y te das cuenta de cómo Dios creó el mundo. Algunos dicen, bueno, eso es una metáfora, pero luego aparece cómo Dios tiene un contacto con el pueblo de Israel, cómo les ayuda a crecer, a desarrollarse, a crearse incluso. El primer milagro fue crear el propio pueblo de Israel, porque Abraham era muy mayor ya y su mujer Sara ya era estéril cuando Dios le dio la promesa de que iba a ser padre de generaciones y de que a raíz de eso se iban a crear las 12 tribus de Israel. Y sin embargo, el primer milagro fue desde un impedimento que en tu cabeza crees porque alguien te lo ha enseñado. No se puede lograr eso por esto, esto y esto. Ahí es donde aparece el primer milagro. Que es una rotura de creencias, es una rotura de patrón. Y a partir de ese pequeño milagro, de no puedes tener hijos, pero Dios te dice, tú vas a tener hijos, es como, no puedes prosperar en esta economía y tú te vuelves millonario, o es como, no puedes sanar esta enfermedad porque históricamente nadie la ha sanado y tú sanas esa enfermedad, o es como, ¿entendéis? Esos son los milagros de la creación, eso es lo que te está diciendo la Biblia, de entrada. Es un entramado psicológico. Tengo muchas cosas que contaros, pero sobre todo lo que quiero es que la leáis y la estudiéis, como siempre. Bueno, primero de todo deciros, quería escribir un solo libro, comentándolo todo, pero al final lo dividí en 4 tomos para que se os sea más fácil leerlo y estudiarlo. ¿Por qué? Porque así también vas a tener la sensación de avance. No os preocupéis por lo gordos que parecen, porque una de las primeras cosas que hice para que sea más fácil el estudio es llenarlo de imágenes. De tal manera que tú tomas el primer tomo de la saga, Secretos Revelados, y te vas a dar cuenta de que está lleno de imágenes. Esto vais a ver mejor así. Está llena de imágenes que he hecho yo de mi puño y letra. No he contratado a un diseñador para que me haga las imágenes porque he querido yo hacerlas para así es un trato mucho más personal entre los estudiantes y el mentor. Entonces, como veis, en todos los tomos, todos, no solamente en el primero, este por ejemplo es el tercero, la sabiduría que
que crea imperios, está lleno de imágenes. Y el último, que el cuarto, que es el hombre más importante de la historia, este es el Nuevo Testamento, esta es la enseñanza de Jesús también. Está llena de imágenes. Pues eso, para que sea más explicativo y lo podáis entender muchísimo mejor. Y el Creadores de Milagros, que es el segundo, que aquí ya es cuando Josué hereda el legado de Moisés y libera finalmente a los esclavos de Egipto. Bueno, hay una cosa muy interesante de todo esto. Es que conociendo el pasado, tú puedes conocer el futuro. Y todo lo que nosotros vemos en el mundo material, todo, absolutamente todo, no es más que... A ver, un segundito, chicos. No es más, todo lo que vosotros podéis ver en el mundo material, no es más que un reflejo del mundo mental. Y la Biblia no son más que entramados psicológicos de cada uno de los personajes que aparecen, de cómo les sucedieron una serie de cosas que son exactamente iguales a las que nos puedan pasar a nosotros ahora, solamente que cambia el contexto porque estamos hablando de miles de años atrás, pero ese entramado psicológico y cómo lo resolvieron es lo que hace que la Biblia sea tan especial, porque te está dando las claves para tener una mejor vida ahora. Dicho de otra manera, cualquier problema que tengas tú en la vida, que tienes un problema de salud, un problema de qué, de economía, un problema de relaciones, toda la solución está escrita en la Biblia, pero no está al alcance de todo el mundo. Aunque todo el mundo puede comprar una Biblia, no está la solución al alcance de todo el mundo, como suele pasar en la vida. ¿Por qué? Porque una cosa es el contexto histórico y otra cosa es el mensaje oculto. En Secretos Revelados no me he centrado en el contexto histórico, no me interesa. Algunos dicen que si Jesús nació en agosto, otros que no, que nació en diciembre, otros... No es tan interesante eso para mí. Lo interesante es coger el contexto, ver qué ocurre en ese contexto y analizar todo eso para sacar las enseñanzas ocultas. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una mejor vida ahora. Por eso estoy tan orgulloso de esta saga. La enseñanza oculta está solamente preparada para los iniciados. Te vas a dar cuenta que cada uno de esos entramados psicológicos contiene la llave de un problema que estamos viviendo actualmente, de tal manera que las personas que tengan problemas con el dinero podrán estudiar la sabiduría que crea imperios, que es toda la parte del rey David y del rey Salomón, y de cómo crearon ese imperio. Las personas, o también, por ejemplo, mucho antes en el Antiguo Testamento, la historia de José el Soñador y cómo administró todas las tierras de Egipto para salvar de la hambruna a todo el mundo. Una cosa interesante de la Biblia es que, aunque aparecen personajes mediocres entre medios, la Biblia solamente te narra los hechos de personajes exitosos. Solamente te narra los hechos y cómo lo consiguen y también los fallos que tienen los personajes más exitosos de la época. Es como si ahora pudieras estudiar en nuestros tiempos los personajes más importantes de nuestros tiempos y que te pudieran contar sus biografías, su historia, para saber cómo lo han hecho. Pero las claves es que te sorprenderás que cuando estudies Secretos Revelados te vas a dar cuenta que lo mismo que les ocurría a estos personajes es exactamente lo mismo que le ha ocurrido a los personajes que hoy en día admiramos y tienen tanto éxito. De hecho, cuando me propuse verdaderamente estudiar la Biblia para sacar todo el contenido que había dentro del mensaje oculto, fue cuando me di cuenta que realmente están que es un libro, probablemente el libro de crecimiento personal más importante que hay en el mundo, o al menos en nuestra cultura. He traducido la Biblia porque en el lenguaje español, el 90% más o menos leen la Biblia, ¿no? O son cristianos. Si no, hubiera traducido el Corán, o hubiera traducido la Torá, el Talmud, dependiendo de la cultura que hubiéramos tenido cada uno de nosotros. Pero en nuestra cultura, o los Agamas Vedas o lo que sea, ¿no? Pero en nuestra cultura, lo que más está extendido es el cristianismo. Y el cristianismo, el problema que tiene es que ha sido mal entendido. Y al ser mal entendido,
lo que podría haber sido una bendición está siendo una maldición para mucha gente porque tiene muchos sentimientos encontrados. De tal manera que muchas de las creencias negativas que hoy en día tienes vienen de creencias heredadas. ¿No te lo crees? Déjame que te lo cuente un momentito y vas a entender perfectamente. Si ya eres estudiante de la saga La Voz de tu Alma, ya sabes perfectamente de lo que hablo, pero ahora te lo voy a explicar. Déjame que beba un poquito. El otro día me preguntabais que qué bebo. Es agua con limón. Limón natural exprimido de un limonero que tengo aquí fuera. Bueno, ¿por qué la Biblia, más que la Biblia, como nos la han enseñado y quién nos la han enseñado en muchos contextos, la gente tiene mucha inadversión hacia el mensajero y ha provocado muchas creencias negativas? Fíjate en esto. Una de las cosas que me he dado cuenta es que la Biblia, depende cómo la leas, sacarás unas cosas u otras. Así que la creencia del que la lee determina lo que saca. Si una persona pobre lee la Biblia y no la interpreta con el mensaje oculto, va a ratificar que la pobreza es el buen camino. Si una persona enferma lee la Biblia, ratificará que es una parte del proceso que tiene que vivir ahora y aceptará esa situación. Si una persona que tiene malas relaciones lee la Biblia, le ratificará el por qué tiene malas relaciones y que tiene que pasar por ese proceso ahora y que es correcto. Pero cuando una persona iniciada que ve verdaderamente el significado que hay detrás lee la Biblia, aunque sea pobre, aunque sea enferma, aunque tenga malas relaciones, verá el contexto adecuado, entenderá el mensaje adecuado y se dará cuenta que en la Biblia te dice que tú no tienes que ser nada de eso. Y te va a dar un montón de mensajes y de instrucciones y de herramientas para que tú también puedas lograrlo. Hay muchísimo, ¿vale? Una de las cosas que explico también es que desde el fanatismo no se puede conectar con el mensaje oculto. Eso es imposible, porque has idolatrado tanto la Biblia, el mensaje que hay y quién te lo cuenta, que no has sido capaz de ver más allá que lo que ellos te estaban contando. O sea que desde el fanatismo no se puede aprender, es imposible. Pero, si tú eres una persona fanática religiosa y eres capaz de dejar paulatinamente o momentáneamente ese fanatismo al lado, estoy seguro que vas a sacar una gran enseñanza de la Biblia, de secretos revelados. Y si tú eres una persona escéptica que no has creído y por quien te ha contado la Biblia no creías precisamente en la Biblia, entonces esta es tu saga. Porque vas a entender por qué es el libro más leído de la historia, por qué Jesús de Nazaret marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y por qué es lo que es. Lo vas a entender porque lo vas a ver todo con nuevos ojos. Ahora, ¿por qué se ha hecho tanto daño? ¿Por qué? Porque mirad, una de las cosas que os explico en la saga La Voz de tu Alma es que las creencias también se heredan. De tal manera que tú puedes tener creencias negativas con respecto al dinero, con respecto a las relaciones, con respecto a la salud, que vienen dadas por una cultura y las creencias se heredan hasta la tercera generación, hasta la cuarta generación se dice en la Biblia. Y esto significa que si tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos han estado yendo a la iglesia escuchando un mensaje de que tienes que ser pobre, de que tienes que tener determinadas relaciones, de que tienes que tener determinada salud, eso es para lo que tú estás programado. Y ahora lo que hay que ir es a la creencia original y desmontarla. ¿Cómo la desmontamos? Con el mensaje original. Eso está grabado en tu ADN. Por eso leer la Biblia desde el contexto adecuado es tan importante para todo el mundo, para tener abundancia en las tres áreas maestras: salud, dinero y amor. Ahora déjame que te explique un poco. Me he traído esto para poder explicaroslo mejor. Fijaos. Iván Pavlov es uno de los que empezó con el reacondicionamiento. Y bueno, hay un experimento muy conocido que es el del perro y la campanilla, que él le daba de comer a un perro y cada vez que le daba de comer sonaba la campanita. De tal manera que con el tiempo al perro le hacías sonar la campanita aunque no le dieras de comer y el perro salivaba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque había sido reacondicionado. Tenía una conexión neuronal nueva que asociaba un anclaje con sonido de la campanita, comida. Por eso salivaba aún sin tener la comida ahí delante. Así es como se forman las creencias. Y así es como tú te condicionas. Entonces, fijaos en esto, chicos. Lo que ocurre es que Iván Pavlov
hizo otro experimento y puso a 2 cajas de gusanos. No sé si lo veis bien, sí. Y entonces, en esta, bueno, pues aquí habían unos gusanos con unas ramas. Y aquí también había unos gusanos con unas ramas. A los gusanos de la izquierda no les pasaba nada, les daba de comer y ya está. Pero a los gusanos de la derecha, cuando les daba de comer, los que estaban de la línea para arriba, los pinchaba con alfiler. ¿Por qué los pinchaba con alfiler? Porque las creencias se forman por repetición y por alto impacto emocional. Así que, si cada vez que el gusano estaba arriba de la línea, te pinchaba con alfiler, ¿qué es lo que el gusano, a base de repetición y al pincharle le estaba dando alto impacto emocional? ¿Qué es lo que estaba aprendiendo el gusano? A que no se podía subir de la línea esta para arriba. De tal manera que los gusanos empezaron solo a comer de la línea para abajo. Estos gusanos pusieron huevos. Estos también. Estos seguían comiendo a sus anchas porque no tenían un reacondicionamiento. Sin embargo, estos de aquí pusieron huevos. Segunda generación, alguno todavía subía. Tercera generación, algunos todavía subía. Cuarta generación, ninguno subía. Porque habían aprendido sus antepasados que si subían les pinchaba y le provocaba dolor. El gusano de la cuarta generación nunca había vivido un pinchazo, pero algo en su interior le decía que no tenía que subir aquí arriba. Ya no había nadie pinchándoles, pero seguían sin subir. Esto es lo que nos ha ocurrido a nosotros, sobre todo con la abundancia. Si te han estado enseñando todo el tiempo que bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, que antes pasará un alfiler por el ojo de un camello o no sé qué, que un rico entrará en el reino de los cielos, y te han estado malinterpretando esas frases, el problema es que te han enseñado que aquí no se puede subir, que es donde está la riqueza, porque es malo y vas al infierno. Y aunque no hayas escuchado jamás esas frases, están metidas en tu ADN. Y es parte de la razón del por qué tienes pobreza en tu vida, por qué te cuesta relacionarte, por qué te cuesta mejorar la salud, por qué estás todavía culpando a las cosas externas. Es por un reacondicionamiento del pasado que te han enseñado. Las creencias se forman por repetición y alto impacto emocional, ¿verdad? Si tú nunca has escuchado esas frases, pero tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus abuelos y tus padres han estado yendo todos los domingos a un lugar donde te decían no puedes hacer esto, no puedes estar, no sé qué, ¿qué clase de condicionamiento tienes tú? Y al mismo tiempo no es real, porque la Biblia está llena de millonarios. La Biblia está llena de millonarios. Todos los precursores del pueblo de Israel, Abraham, Jacob, Isaac, bueno, el propio Israel, que antes era Jacob, le cambiaron el nombre, Israel, todos, José el Soñador, el rey David, el rey Salomón, por supuesto, el hombre más rico y más sabio de la Biblia entero, y sin embargo, te han condicionado para lo contrario. Por eso es tan importante entender el mensaje real, porque la clave del futuro está en el pasado. Tienes que cambiar el pasado para poder cambiar el futuro. Entonces es fundamental que entiendas que la Biblia lo que te va a enseñar, sobre todo, es que tú has venido aquí a triunfar, es que tú has venido aquí a brillar. En el cuarto tomo, que es el hombre más importante de la historia, que es este tomo de aquí, tiene 700 páginas, pero no os preocupéis porque, os digo, es muy fácil de leer, una de las cosas que enseño es la explicación de los evangelios canónicos, que son los que están puestos en la Biblia original, que son 4, y después también he puesto otros evangelios, como por ejemplo el Evangelio perdido de Santo Tomás, que para mí es el más importante, porque Tomás era el escéptico. Entonces, si tú puedes ver la enseñanza de Jesús desde el punto de vista de un escéptico, es lo mejor que puedes hacer, porque te la va a enseñar sin fanatismos. Otra cosa también importante que vas a aprender. Si tú eres emprendedor, hay un mensaje también muy importante para ti en Secretos Revelados. ¿Por qué? Porque explico cómo se ha hecho para que la Biblia y el propio mensaje de Jesús sea el que más haya impactado a la historia de la humanidad. Hay un proceso que te va a servir a ti también para los negocios. Lo mismo para la salud, lo mismo para las relaciones, lo mismo, o sea, está lleno, cargado de mensajes, y cada uno de los personajes contiene un mensaje que es muy importante para ti y para tu evolución. No podemos olvidar que en el Antiguo Testamento
se habla de cómo los israelitas superaron las 7 plagas de Egipto. Y eso contiene muchas claves para lo que nos está pasando ahora. Los israelitas no murieron de ninguna clave, de ninguna plaga. No murieron de ninguna plaga. No por quién eran, sino por lo que tenían dentro. La creencia crea. La propia saga de Secretos Revelados para mí ha sido una rotura de patrón espectacular, ¿no? Porque fijaos hasta dónde llegan las creencias y en lo que te va a ayudar todo esto. Mirad, ¿veis estos tomos que tengo aquí atrás, no? Primer tomo, Secretos Revelados, 640 y pico páginas. Segundo tomo, Creadores de Milagros, 500 y algo. La sabiduría que crea imperio, 500 páginas. El hombre más importante de la historia, 700... No me acuerdo ahora, 700... A ver... 740 páginas, ¿vale? Todo esto lo escribí en 4 meses. Empecé a escribirlo en diciembre, lo terminé en marzo. Debido al confinamiento, se retrasó más en salir porque las imprentas están funcionando a medio gas, estuvieron 10 días sin funcionar, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué pude hacer lo que una persona hace en 1 año, en 2 o en 3 y yo lo he podido hacer en 4 meses? ¿Es que he hecho libros de peor calidad? ¿Es que he hecho libros malos? No, son los mejores libros que he escrito hasta ahora. ¿Por qué lo he podido hacer en 4 meses? ¿Por qué la mayoría de personas lo hacen en 1 año, en 2 años, en 4 años? Esto lo hubiera escrito cualquier persona en 4 años, un libro por año. ¿Por qué yo lo hice así? Precisamente porque cuando empecé a escribir el primero, se me reveló la verdad. En la Biblia se dice, tu tiempo no es su tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque el tiempo es una creencia. El tiempo de Dios es perfecto y el tiempo de Dios es ahora. ¿Sabéis por qué sé que el tiempo de Dios es ahora? Porque el nombre de Dios es yo soy. No seré, no fui, es yo soy. Por lo tanto, el tiempo de Dios es ahora. Por lo tanto, los milagros se crean ahora. Y lo que no ha entendido la humanidad es que los plazos los has creado tú en tu mente. Te los han enseñado. La gente te ha enseñado los plazos. Y los plazos no son más que una creencia. El tiempo de Dios es perfecto. Tu tiempo no es perfecto. Porque tu tiempo es aprendido. Todos los grandes milagros que tú quieres hacer en la vida, los estás posponiendo, los estás postergando, porque tú te han enseñado a creer que esas son las pautas, que esas son las normas, que esos son los tempos, pero es una creencia, no es verdad. Fijaos en esto. Las 3 dimensiones. He explicado mucha parte de esta teoría con las 3 dimensiones de la voz de tu alma, ¿vale? Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Mente consciente, mente subconsciente, mente supraconsciente, ¿verdad? Esta es la dimensión de Dios. Esta es la dimensión del Hijo. Y aquí estás tú. Por eso en la Biblia se dice, todo esto, y mucho más, por supuesto, está desarrollado en toda la saga de la voz de tu alma. Pero si todavía tienes dudas de qué va a aportar eso a tu vida, quiero que te animes a que hagas la inversión, porque va a cambiar tu vida para siempre. Nadie te ha enseñado lo que yo te voy a enseñar ahí. Garantizado. Hay muchos autores que han hablado de eso. Neville Goddard, Thomas Howard, muchos autores, sobre todo en la antigüedad, que lo han interpretado con una visión diferente. Pero nadie te la ha contado como yo te la voy a contar aquí. Escucha por favor atentamente. En la Biblia se dice, no se puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Mirad, 1111 conectados cuando he visto, así que lo que estoy diciendo es una sincronicidad, es correcto. Son las señales. Ahora, fíjate en esto. No se puede llegar al Padre si no es a través del Hijo, ¿cierto? El Hijo es el subconsciente y el supraconsciente es la visión, que es el Padre. Si tú no condicionas, no reacondicionas bien al subconsciente con el sistema de creencias, el paradigma adecuado, no puedes llegar a la visión del Padre. Esto es el punto número 1 que debes aprender. Punto número 1.
No se puede llegar a la visión del Padre si no es a través del Hijo. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús? Una manera de pensar, de sentir y actuar de los cracks, de los campeones. Eso es lo que la gente no ha entendido. No se puede llegar al Padre si no es a través del sistema de creencias que el Hijo nos enseña. ¿Qué es lo que nos dijo Jesús? Seguidme, haced lo que yo hago y los milagros que yo hago, tú también los harás. La gente se ha confundido, se cree que dijo adoradme. No, no, no. Jesús no necesita tu adoración. Ha venido aquí para enseñarte un camino. Él dijo, yo soy la puerta que lleva la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la persona que va a resolver todos tus problemas. Y la gente se ha equivocado. Y ha dicho, todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre se lo dará. Y la gente se ha creído que era, en el nombre de Jesús, Dios, amén. Y no es así. Es, todo lo que pidáis en mi nombre, cuando una persona pide en el nombre de alguien, ¿qué es? Cuando una persona va en el nombre de algo o de alguien, ¿qué es? Un embajador, ¿verdad? ¿Y un embajador qué hace? Hablar y actuar en nombre de ese país, de esa persona o de esa situación, ¿cierto? Y Jesús nos estaba diciendo, lo que hagáis en mi nombre, mi Padre os lo dará. O sea, sé embajador de la manera de pensar de Jesús. Haz como Él hizo y conseguirás sus milagros, no antes. ¿Me seguís, chicos? Nadie te va a explicar esto de esta manera, pero tienes que entenderlo ya. Y tienes que entenderlo interpretado con lo que ahí se dice. No se puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Fundamental que lo entiendas. Segunda cosa. Y esto es muy importante que lo entiendas. En el subconsciente, cuando tú eliges en el supraconsciente, que es la dimensión de Dios, aquí tienes todas las posibilidades infinitas, ¿vale? Al tú fijar aquí una imagen mental, estás poniendo un espacio. Tienes una diapositiva y te lo imaginas en un espacio. Ese es el primer paso. Pero ahora, ¿cómo puedes hacer que ese espacio se convierta aquí abajo, en tu espacio? Cuando en el espacio le sumas el tiempo, ¿verdad? Porque, ¿qué es la realidad que tú estás viviendo ahora aquí en la tercera dimensión? Si no es un espacio más un tiempo, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos en una dimensión de espacio-tiempo. ¿Qué es una dimensión de espacio-tiempo? Una dimensión donde has fijado una realidad, ¿en qué tiempo? En el ahora, en el yo soy. Por eso te decía el maestro conde de Saint Germain, tú tienes que hacerlo a través de el yo soy. O por eso Jesús decía, creyendo que ya lo tienes y lo recibirás. Pero debes creer ahora en el yo soy. O sea que cuando el espacio, que es lo que tú eliges, lo pones en el tiempo presente, en el yo soy, y lo crees, porque esta es la dimensión de la creencia, entonces lo manifiestas en el espacio y en el tiempo, que es la tercera dimensión. La gente lo ha entendido mal. La gente lo ha entendido mal. La razón por la que escribí este libro en 4 meses, la razón por la que estoy haciendo todo lo que hago, la razón por la que en mi vida avanzo tan rápido, es porque no me he creído la mentira del tiempo que te cuenta la sociedad. No me lo he creído. Es mentira. Tu bendición, tu milagro, tu prosperidad, tu abundancia, tu salud, tu relación perfecta, no va a pasar dentro de un tiempo, pasará cuando lo creas. Pero te has creído las normas de la sociedad. Poniéndote ejemplos. Un escritor dice, un libro por año, como mucho. No, esa es tu regla. Esa es la regla que tú has creado. Yo tengo otra regla para ti. Escribe uno al mes. No, es que para montar un negocio y tal se necesitan meses y luego tal. Mira, yo... Con todo el mundo que hablo, todas las personas que tengo alrededor, todas las personas, siempre he tenido que pelearme con su sistema de creencias y con sus tempos. Porque los tempos es un sistema de creencias. No es verdad, te han engañado. Tu sanación es instantánea si tú lo crees. Pero te han hecho creer que tienes un proceso de sanación. Por eso estás viviendo la sanación en proceso. Siempre y cuando te hayan hecho creer que la sanación es posible. Porque mucha gente dice, eso es incurable. Cuando alguien me dice, eso es incurable, digo, no existe. No existe la incurabilidad. Ellos no saben curarte. Y como no saben curarte, en su ego
en su creerse el centro del universo te dicen no se puede curar. No, tú no sabes curarlo, pero todo es curable, porque no hay nada incurable. O los expertos en la materia de economía te dicen, en tu país vas a ser pobre. Mentira. Ellos son pobres y viven en ese país. Ellos no saben hacerlo, no quiere decir que no se pueda hacer. Aléjate de ellos. Te has creído su mentira. Bueno, pues todo esto y mucho más vas a aprender en la saga de Secretos Revelados. Así que nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero veros dentro de las páginas de la saga de Secretos Revelados. Como las imprentas funcionan al 50%, no tenemos muchos paquetes hechos. Así que si no quieres tener que esperar, pues corre, porque ya hay mucha gente que está comprando la saga y no sé cuántas hemos cogido, pero no tenemos muchas hasta que las imprentas funcionen con normalidad. Así que te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlas. Recuerda, como siempre, que esto no es un libro, un 2 o un 3, es un solo libro que lo he dividido en 4 para su mayor estudio, y al comprar el pack de la saga completa no solamente vas a tener la caja, sino que también tienes un porcentaje de descuento, así que aprovéchalo. Y nada, sin más, espero que lo disfrutéis, chicos. Esto es lo más importante que he escrito hasta la fecha. Me encanta poder compartirlo con todos vosotros, me encanta que podáis aprender de esto. Lo que os he enseñado ahora solamente es la punta del iceberg, que hay muchos secretos aquí encerrados en estas páginas que vais a poder aprender todos vosotros. Dejadme que os presente la saga uno a uno. Este es el primer tomo de Secretos Revelados. Aquí explico la primera parte del Antiguo Testamento hasta Moisés, cuando Moisés muere. Después, en Creadores de Milagros, viene el relevo de Moisés y la primera parte del rey David, que fue el rey más importante. Después, en La sabiduría que crea imperios, se llama así porque hablo del rey Salomón. Dios le dijo en un sueño al rey Salomón que iba a ser el hombre más sabio de la historia que ha existido y que jamás existirá. O sea que en estas páginas está la sabiduría atemporal del hombre más rico y más sabio de la historia. Y no es casualidad que digan que el hombre más rico también fuera el más sabio de la historia. Es por una razón. Es porque la riqueza está muy ligada a la sabiduría. Así que al estudiar este libro, también al principio del libro, te cuento todo mi proceso de cómo me volví millonario aplicando estos principios. O sea que este libro es muy importante, sobre todo si eres emprendedor, pero si no lo eres, te va a servir también para darle una vuelta a tus creencias con respecto al dinero. Y luego, por supuesto, el cuarto libro, que es el hombre más importante de la historia, que este es el Nuevo Testamento, y aquí está toda la enseñanza de Jesús. He incluido también el Evangelio de los Esenios, por ejemplo, que habla de la salud. O sea, que te va a sorprender la información que hay aquí dentro y el verdadero mensaje de Jesús. Así que, bueno, chicos, estoy muy contento con esta saga, de verdad. Míralo con los ojos de la fe, míralo con los ojos del alma. Escucha tu alma. Nada más empezar el primer libro te enseña un ejercicio para conectar con la sabiduría del corazón, para que puedas abrir tu corazón a recordar lo que tu alma ya sabe. Aquí lo que vas a hacer es recordar. Recordar significa volver a pasar por el corazón. ¿Por qué? Porque esta sabiduría está metida en tu ADN, simplemente la has olvidado. Jesús decía, y os lo explico aquí en el cuarto libro, el por qué Jesús decía que sois dioses, pero lo habéis olvidado. Así que sin más, te dejo aquí abajo el enlace para que seas uno de los que tenga la saga hasta que se nos acaben. Si no quieres esperar, pues ahí tienes el enlace. Y nos vemos dentro de las páginas de Secretos Revelados. De verdad, chicos, que lo he escrito con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con la intención de ayudarte y con cosas muy prácticas que te ayude a revolucionar tu vida aquí y ahora, porque el nombre de Dios no es yo fui, el nombre de Dios no es yo seré, el nombre de Dios es yo soy, y las cosas suceden aquí y ahora en el presente. Gracias de todo corazón y nos vemos dentro de las páginas de Secretos Revelados. Tenía muchas ganas de tenerlo. Nos vemos, chicos, chao.